Bueno, espero que el ejercicio les haya salido para aumentar un poco el grado de dificultad. Vamos a resolver este nuevo ejemplo. Ahora el número que vamos a convertir a fraccionario es el 5.42781.781. Como vemos, hay una parte que se repite, 781, pero también tenemos una parte que no se repite y que está antes del periodo. Estos dos decimales se llaman anteperiodo y ambos los vamos a tomar en cuenta. Mi periodo es de 3 decimales y el anteperiodo de 2 decimales. La suma de esos dos me daría como resultado 5. Estas cantidades las vamos a tomar en cuenta. El procedimiento es muy similar. Nuevamente vamos a tomar el número original y lo vamos a multiplicar primero por 10 a la 5. Me daría este número de aquí. Y después el número original lo vamos a multiplicar por 10 a la 2. Ahora nada más vamos a tomar en cuenta el anteperiodo. Y eso me daría 100x es igual a 542.781.781. Y nuevamente vamos a tomar en cuenta dos ecuaciones. Vamos a hacer la resta de la primera que obtuvimos menos la segunda. Y en ambos casos la parte decimal es 781 repetido infinitamente. Como es igual, se elimina y solamente me queda la parte entera. Entonces ahora tendría 100.000 menos 100 y 542.781 menos 542. Resuelvo esta nueva ecuación y obtengo 542.239 entre 99.090. Estos números racionales también tienen una característica, que son cerrados bajo las 4 operaciones aritméticas: adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Qué significa eso? Que si yo hago alguna de estas operaciones con números racionales, siempre me va a devolver un número racional. Para que entendamos qué significa que sean cerrados, vamos a usar un contraejemplo. La resta de 5 menos 8. Si hago la resta de un número natural menos otro número natural, no necesariamente me da un número natural. Eso significa que los números naturales no son cerrados bajo la operación de sustracción. Otro ejemplo, menos 3 entre 2. La división de dos números enteros no necesariamente me devuelve un número entero. Eso significa que los números enteros no son cerrados bajo la operación de división. En cambio, yo afirmo que los números racionales sí son cerrados para las 4 operaciones. Además de los números racionales, tenemos otro tipo de números que estudiaremos a continuación. Para ello, observemos este triángulo rectángulo cuyos catetos miden una unidad. Si yo quiero conocer la longitud de la hipotenusa, aplico simplemente el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, que en este caso sería raíz de 2. Si yo calculo la raíz de 2, me da un número muy parecido a este. Si yo quisiera convertir esta forma decimal a una forma fraccionaria usando el procedimiento anterior, primero tendría que identificar el periodo. ¿Cuál es el periodo? Pues en este caso no hay periodo, porque la cantidad de decimales que tiene es infinita, sin embargo no se repiten. Entonces no habría una forma de convertir este decimal a forma fraccionaria, es decir, no hay dos números enteros que al dividirlos me representen raíz de 2. Entonces, como no es un número racional, estamos tratando con números irracionales. ¿Qué otros números irracionales tenemos? Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5 y en general la raíz de cualquier número primo. Tenemos algunos números irracionales famosos como pi, el número de Euler, o phi, la proporción áurea. Una característica importante de estos números es que las operaciones aritméticas no son cerradas a los números irracionales, es decir, al realizar operaciones de adición o multiplicación no necesariamente obtenemos un número irracional.
Por ejemplo, el producto de raíz de 27 y raíz de 3. Ambos son irracionales, sin embargo, al hacer el producto de estos obtenemos raíz de 81 que es igual a 9. 9 no es un número irracional. Otro ejemplo es la simple resta de pi menos pi. En ambos casos estamos usando números irracionales y el resultado es 0, un número entero. Entonces, no son cerradas a las operaciones, los números irracionales no son cerrados a las operaciones aritméticas. Cuando juntamos los números racionales con los números irracionales, lo que obtenemos es el conjunto de los números reales. Este conjunto tiene algunas características que vamos a llamar axiomas. ¿Qué es un axioma? Proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Sin embargo, en algunos casos puede ser que no nos parezca tan evidente, especialmente si no tenemos mucha experiencia. Por lo tanto, usaremos otra definición. En lógica y en matemáticas, un axioma es solo una premisa que se asume, con independencia de que sea o no evidente, y que se usa para demostrar otras proposiciones. Tenemos diferentes tipos de axiomas para los números reales. Para la adición, para la multiplicación, axiomas de orden y un axioma de completitud. Revisemos más a detalle cada uno de ellos. Para los axiomas de la adición tomaremos en cuenta tres números, x, y y z, y estos tres números pertenecen al conjunto de los números reales. Primer axioma, me dice que la suma de x más y pertenece también a los números reales. Este es el axioma de cerradura. Axioma número 2. El resultado de la suma de x más y con el número z debe ser igual al resultado del número y más z con el número x. Esta es una propiedad asociativa. Axioma número 3. Es el mismo resultado si yo hago la suma de x más y que y más x. Esta es una propiedad conmutativa. Axioma número 4. Existe un elemento que llamaremos 0, que también pertenece a los números reales, de tal forma que 0 más cualquier número me devuelve el mismo número. Esto es la existencia de un neutro aditivo. Axioma número 5. Para todo número x que pertenece a los números reales, existe un inverso que llamaremos menos x y que también pertenece a los números reales. De tal forma que al hacer la suma de un número con su inverso, me da como resultado 0. Esto es la existencia de un inverso aditivo. Revisemos ahora los para la multiplicación. Nuevamente tomaremos en cuenta tres números, x, y y z, y los tres pertenecen al conjunto de los números reales. El axioma número 6 me dice que el producto de x por y también pertenece a los números reales. Esto es nuevamente axioma de cerradura. El axioma número 7 me dice que el resultado del producto de x por y multiplicado por el número z es igual al resultado de y por z multiplicado por el número x. Esta es una propiedad asociativa. Axioma número 8. El producto de x por y es igual al producto de y por x. Propiedad conmutativa. El axioma número 9 me dice, existe un elemento, que en este caso es el 1, que pertenece a los números reales, de tal forma que al hacer la multiplicación del 1 por cualquier número real, me devuelve el mismo número real. Esto es la existencia de un neutro multiplicativo. Axioma número 10. Sea x un número diferente de 0, existe un inverso que vamos a representar como x a la menos 1 y también pertenece a los números reales, de tal forma que el producto de un número por su inverso me da como resultado 1. Esto es la existencia de un inverso multiplicativo.
Pareciera que los axiomas están ahí y que jamás los vamos a utilizar, pero en realidad ya los hemos usado muchas veces, solo que probablemente no le llamábamos por su nombre. Cuando nos enseñan a resolver ecuaciones nos dicen s menos 10 lo pasas del otro lado como más 10. Es una forma sencilla de explicar el procedimiento, pero en realidad lo que estamos haciendo es aplicar el axioma número 5, la existencia de un inverso aditivo que me decía que para todo número real existe un inverso, de forma que la suma de un número con su inverso me da como resultado 0. Aplicado en esta ecuación, buscaríamos el inverso aditivo de menos 10, que es más 10. Entonces sumamos ese inverso a ambos lados de la ecuación y obtenemos esto. Entonces la suma de menos 10 con su inverso aditivo pues sería 0, con lo cual nuestra ecuación se simplifica a menos 5x igual a 10. Siguiente, aplicamos el axioma número 10, que me dice la existencia de un inverso multiplicativo y el producto de un número por su inverso me va a dar como resultado 1. Entonces, buscamos el inverso multiplicativo de menos 5, que sería menos 5 a la 1, o lo que es lo mismo, menos un quinto. Entonces, multiplicamos ambos lados de la ecuación por menos un quinto, y lo que obtendríamos es menos un quinto por 5, 1. Esto se simplifica a x igual a menos 2. Entonces, aunque no sabíamos que eran axiomas, ya los aplicábamos desde antes. Además de los axiomas de suma y de multiplicación, tenemos axiomas de orden. Nuevamente trataremos con 3 números que llamaremos x, y, z, y los 3 pertenecen al conjunto de los números reales. El axioma número 12 me dice que si tengo dos números que pertenecen a los reales, entonces solo una de las siguientes afirmaciones se cumple. X es menor que Y, X es igual a Y, o que X es mayor que Y. No hay una pareja de números reales que cumplan más de una condición o que no cumplan ninguna de estas. Esto es la propiedad de dicotomía. Axioma número 13. Si tengo dos números de forma que X es menor que Y que además Y es menor que el número Z, entonces yo puedo afirmar que X va a ser menor que el número Z. El axioma número 14 me dice que si yo tengo dos números y X es menor que Y, entonces al sumarle a ambos números la misma cantidad que llamaremos Z, se sigue manteniendo esta desigualdad. X más Z sigue siendo menor que Y más Z, y eso se cumple para cualquier número de los números reales. Axioma número 15. Si X es menor que y además Z es un número mayor que 0, o sea, positivo, entonces el producto de X por Z seguirá siendo menor que Y por Z. Como ejemplo, 1 es menor que 2. Y como Z vamos a tomar el número 3, que es mayor que 0 o positivo. Si multiplicamos el 1 y el 2 por 3, obtendríamos 16. Y 3 sigue siendo menor que 6. Axioma número 16. Si X es menor que y ahora Z es un número menor que 0, es decir, negativo, entonces ahora X por Z será mayor que Y por Z. Entonces, como vemos, ahora la desigualdad se invierte. Un ejemplo, X es menor que 2, pero ahora Z va a ser menos 3. Si 1 y 2 los multiplico por menos 3, lo que obtendría es menos 3 y menos 6. Pero menos 3 no es menor que menos 6. Si yo comparo dos personas, una debe 3 pesos y otra debe 6 pesos, ¿cuál tiene más? Pues aquella que debe solo 3 pesos, porque si yo le doy 10 pesos a ambas, la que debe 3 paga su deuda y se queda con 7, y la que debe 6 paga su deuda y se queda con 4. Entonces 3 no es menor que menos 6. Menos 3 es mayor que menos 6. Como vemos, la desigualdad ahora queda invertida. Eso es lo que me está indicando
el axioma número 16. Una desigualdad se invierte al multiplicar por un número negativo y se cumple también si divido por un número negativo. Y ya por último tenemos el axioma de completitud. Este axioma me dice que el conjunto de los números reales es completo, es decir, entre dos números reales se tiene una cantidad infinita de números y además sin huecos. Como ejemplo, entre el 1 y el 2 podemos encontrar 1.1, 1.2, 1.3, etc. Y aún así, si tomo entre el 1 y el 1.1, podría encontrar el 1.01, 1.02, 1.03 y yo podría continuar realizando este procedimiento hasta el infinito. Nunca terminaría. Y además no encontraría huecos entre esos dos números. Eso es lo que me dice el axioma de completitud. Y pues ya por último eso sería lo último. Y les dejo algunos ejercicios. Ya saben, si tienen dudas, me mandan un mensaje.